Mateo 14, versículo 22. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Bendito Dios. Mi hermana Katy, Amén. una pequeña oración Amén. por esta palabra. Amén. Padre amado, Dios mío, inclinamos nuestro rostro, Señor, por medio, Dios mío, de traer su Hijo Jesucristo. Padre amado, se nos ha encomendado orar, Dios mío. Padre amado, por el predicador de esta palabra, Señor, su palabra, Dios mío, ya es bendecida, Señor. Su palabra, Señor amado, tiene poder, Dios mío, para cambiar al hombre, Dios amado. Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo le pedimos, Señor, por el portavoz de su palabra, que usted le use para la gloria de su nombre. Dios mío, que usted nos hable, Señor amado, vivifíquenos conforme a su palabra. Señor, usted conoce nuestra necesidad en esta noche. Usted sabe cómo hemos llegado, Dios mío. Por eso, Señor, que no sea la elocuencia del hombre, sino su Espíritu Santo a través de sus labios, Señor, que pueda entregar esta palabra. Dios mío, y toda la gloria y la honra se la lleva a usted, Dios mío. Gracias, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo, para gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Póngase, ¿cómo se le dice? Póngase cómodo. Lo bueno es que están bien alejaditos, no le pueden pegar. ¡Ay, despierta! Terminó el predicador. Gloria a Dios para siempre. Mire, esta historia es una de las historias más grandiosas, una de las más grandiosas que hay en la Biblia. Esta historia, este hecho, lo dan en las escuelas dominicales, en los estudios bíblicos, y a la verdad que ni siquiera personas que conocen al Señor conocen la historia cuando Jesús anduvo sobre el mar. ¿O no? Yo antes de venir a la iglesia yo me sabía esta historia. Tal vez, ¿por qué? Porque la escuché, porque quizás me la contaron, que no me acuerdo,
Quizá cuando chico me llevaron a una escuela dominical, porque también fui, y tal vez la escuché ahí. Pero la mayoría de las personas saben de que Jesucristo anduvo caminando sobre el mar. Pero de estos versículos, cuando Jesús camina sobre el mar, cuando anda sobre el mar, siempre se fijan en la predicación de Pedro, la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque Pedro dudó. La mayoría de las predicaciones de que hemos escuchado dicen de que Pedro vio el viento, vio el problema, vio el agua, se desesperó. No sé si me entienden. Otras predicaciones dicen de que la barca se asemeja a la iglesia. Y así hay muchas predicaciones. Y cada predicador tiene su interpretación, pero de parte del Espíritu Santo. Porque cada enseñanza la entrega el Señor. Y más de una palabra es para nuestras vidas. Y más de una palabra puede cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, de ver las cosas del Señor. ¿Están aquí, cierto? Amén. Pensé que se habían ido. Aleluya. Jesús camina sobre el mar. Amén. Había una barca, había una tormenta, habían unos discípulos. Cuando nosotros hablamos de estos versículos, en los cuales sale en Mateo, Marco y Juan, salen en los 3 libros, que faltó uno que fue Lucas que no sale, y siempre habla el mismo tema. Amén. Y es maravilloso poder leer esos versículos, porque vienen completos, no se le escapó nada. El escritor anotó cada momento, todo lo que pasó en ese momento, todo. Amén, bendito Dios. Tuvieron miedo, todos los discípulos tuvieron miedo, todos. Señor, amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y mire cómo empieza. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. ¿Quién los hizo entrar en la barca? Jesucristo. ¿Jesucristo sabía lo que iba a pasar? Lo sabía. Amén. ¿Jesucristo sabía que Pedro iba a caminar sobre el agua? Lo sabía. Amén. Amén. Bendito Dios. Bendito Dios. Jesucristo sabía que se iba a levantar el viento, de que los discípulos iban a estar remando y no iban a avanzar nada. El Señor lo sabía. Gloria a Dios. Y saben, los pescadores cuando reman, ¿saben a dónde está el destino de ellos? Está en la espalda. Si yo quiero avanzar hacia allá, yo tengo que remar así. Y así voy avanzando a mi destino. No viene mucho al caso de la predicación, pero para que más o menos ustedes tengan una idea. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Despedida la multitud. Y lo vamos al capítulo 13. ¿Y qué es lo que había hecho Jesucristo antes de eso? La alimentación de los 5.000. Que unos dicen que fueron como 15.000, otros dicen que fueron como 18.000, pero fue mucha gente. Multitud.
¿Qué somos nosotros? Multitud. Bendito Dios. ¿Qué somos nosotros? Multitud. Nosotros somos discípulos. Amén. 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 Gloria a Dios para siempre. Bueno, si hay alguno multitud, aférrese luego para que pueda ser discípulo. Amén, amén. Porque un discípulo predica, Así es. un discípulo trabaja para la obra. Bendito Dios. ¿Se acuerdan del tema ese, cierto? Sí, amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo antes de mandar a los discípulos a la barca? Despedir la multitud. Y esa multitud eran de lo que alimentaron a los 5.000. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y siempre Jesucristo y sus discípulos andaban haciendo algo. Mire la palabra que dice. Enseguida no fue y tomó vacaciones. Vamos a alimentar los 5.000. Voy a salir, voy a ir a descansar. Enseguida lo hizo al tiro. ¿Se dan cuenta el trabajo que tuvo Jesucristo? Bendito Dios. Él vino a trabajar, a llamar al pecador. Y Jesucristo trabajó, enseñando, sanando, curando, libertando. ¿Están aquí, cierto? Amén. Gloria a Dios para siempre. Mire, más abajo dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Esa comunicación que tuvo Jesucristo con el Padre fue constante. Los grandes predicadores, incluso me incluyo, dicen que Jesucristo oró noches enteras, y la palabra lo dice. Y no hay nadie que haya orado tanto como lo oró Jesús. Amén. Bendito Dios. Tenía una ¿de dónde venía el poder de él? Acuérdense de que el Hijo de Dios se hizo hijo de hombre para que los hijos de los hombres se hicieran hijos de Dios. Amén. Nunca lo olviden. Sí, amén. Bendito Dios. Se hizo hijo de hombre. Y tenía los mismos sentimientos que nosotros. Acuérdense que él lloró. Amén, sí, Amén. Señor. Bendito Dios. ¿Me entiende? Entonces, él, siendo Jesucristo, se humilló a lo sumo para darnos salvación a nosotros. Bendito Dios. Ahora pues, tuvo una comunicación especial con Dios. Lo que muchas veces a nosotros nos falta. Amén. Muchas veces. Sí, amén. Bendito Dios. Nadie ha orado tanto como oró Jesucristo a su Padre. Amén, poderoso Dios. Amén. Amén. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas. Aleluya. Mire, hay dos tipos de tormenta que Dios nos otorga a nosotros. Una es para poder enseñarnos y la otra es cuando tenemos una desobediencia. Vámonos al libro de Jonás. No se vayan al libro de Jonás, sino que piénsenla. Por desobediente, ¿qué pasó con Jonás? Se levantó una tormenta. Dios. ¿Para qué? Para poder enseñar a Jonás. Amén. Pero aquí es otro tipo de tormenta. Aleluya. Bendito Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Esta tormenta es para perfección de los discípulos. Bendito Dios. Amén.
Porque es necesario que nosotros, como dice, pasemos por una tormenta. Amén. Para ver cómo estamos. Amén, sí, Señor. Es necesario que nosotros podamos pasar por el desierto Amén, amén. para ver cómo estamos. Sí, amén, bendito Dios. Somos hermanos de chocolate que nos retan y nos enojamos y no queremos más. Amén, bendito Dios. Es necesario que Jesucristo nos va a colocar esta pequeña tormenta. Sí, amén. Amén. Y narrar esta situación, sabemos de que es muy fácil. Pero pongámoslo en la persona de Pedro, en los discípulos. Amén. ¿Usted se atrevería a hacer lo que hizo Pedro en medio de una tormenta? Estando quizá un poco cómodos dentro de la barca. Estaban asustados, sí, pero estaban un poquito más cómodos en vez de salir al mar. Amén, amén. Y eso representa que muchas veces nosotros estamos aquí dentro de la barca y nunca salimos Bendito Dios. a buscar una tormenta, a buscar un hermano perdido, una oveja perdida. Bueno, las ovejas son del Señor, pero nosotros hacemos esa labor de ir a buscar. Bendito Dios. Y nosotros muchas veces dejamos de que muchas veces que vengan solos. Hay iglesias en esta pandemia que se cerraron, iglesias que no salen a la calle, iglesias que dejaron de predicar, iglesias que pastores no tienen idea dónde están las ovejas, qué es lo que están haciendo. Y el pastor tiene que estar constantemente. ¿Qué estáis haciendo? Estáis orando, estáis ayunando, Bendito Dios. te estás levantando. Vamos, te toca oración. Bendito Dios. Amén. En esta pandemia, muchos pastores dejaron a sus ovejas de lado. Y fueron muy pocas ovejas que salieron a buscar agua y pasto fresco. Porque se quedaron cómodos igual que los discípulos en esa barca. Amén, bendito Dios. ¿Van entendiendo más el tema? Sí, amén. Imagínense si yo hubiera ido a una iglesia y hubiera estado cerrado, quizás también me hubiera quedado igual que los discípulos ahí. Pero hubo uno, hubo un valiente Amén, sí, Señor. que se atrevió. No salió después que pasó la tempestad, no. Salió cuando estaba en la tempestad. Cuando estaba en el problema, en la dificultad, ahí salió Pedro de la barca. Se puede asemejar de que nosotros, estando dentro de la iglesia, salimos. ¿Pero salimos a qué? A buscar un milagro. Porque Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Caminó sobre el mar. Amén. Y ahí estaba el milagro de Pedro. Bendito Dios. Pero pasaron muchas cosas. Amén. Vino una duda, vino el miedo, que toda la mayoría de los predicadores hablan de eso, de que Pedro dudó. ¿Y yo hubiera dudado? Amén, bendito Dios. ¿Yo hubiera dudado? ¿Usted hubiera dudado en esa situación? ¿O no? Sí, amén. Bendito Dios. ¿Seguimos a media a Jesús o lo seguimos con todo? Amén, bendito Dios. Gloria a Dios. La palabra nos dice cuántos metros anduvo sobre el mar. No lo dice. Quizás anduvo 2 pasos, quizás hubo 1, quizás anduvo 100 metros,
Pero algunas veces nosotros tenemos un problema, una dificultad y lo hundimos. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y no voy más porque me miró feo el hermano. Bendito Dios. Pero ¿qué es lo que hizo Pedro? Se atrevió Amén. Gloria a Dios. a salir de la barca. Se atrevió. Una cosa difícil para nosotros. Porque algunas veces nos gusta estar cómodos dentro de la barca. Amén. Nos gusta ahí, sí, que vaya el hermano. Amén, amén. Que vaya el hermano. Joven valiente, como estuvo la oración en delante. Joven valiente que salen a predicar, salen de la barca a poder ir a pescar, a buscar esa bendición. Pedro fue a buscar esa bendición, ese milagro de caminar en las aguas. Fue a buscar. Abigail, ¿a dónde fuiste? Fue a ver ese milagro. Ese milagro que quizás iba pasando un borracho y yo le prediqué y lo tengo aquí. Hermana Jacqueline, usted salió a buscar ese milagro. Aleluya, amén. Amén. Bendito Dios. Hermana Gisela, Aleluya. usted se atrevió a salir de dónde? De la barca, aquí, a donde estaba el tormento, a donde estaba el problema, a donde estaba la dificultad. Bendito Dios. ¿Para qué? Para ver el milagro, para ver ese milagro. Amén, así es, pues rey, gloria a Dios. Pero muchas veces estamos cómodos. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Qué le dijo Jehová a Josué? Mira que te mando. Aleluya, gloria a Dios. Gloria sea. Y el Señor te dice hoy día también a ti. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Así es. Aleluya. Amén. Porque igual que Pedro también puedes ver el milagro. Pero no dudes como Pedro. Amén. Dios. Gloria a Dios. Así es, rey. Gracias, Dios. Qué bueno es. ¿Serías capaz de salir y caminar sobre el agua? Aleluya. Gloria a Gloria al Dios. Señor. Que el Señor bendiga a nuestro pastor. Amén. Aleluya. Hay tormentas que nunca nosotros las vamos a pasar. Así es. Y son ocasionadas por otras cosas. Así es, amén. Tormenta, estoy hablando de problemas. Amén, amén. Pero fíjese, pueblo, Aleluya. sin marido, tú estás aquí. Amén. Gloria a Sin Dios. esposa, tú estás aquí. Aleluya. Sin padre, tú estás aquí. Gloria a Dios. Sin madre, tú estás aquí. Amén. Aleluya. Amén. Bendito Dios. Sin tus hijos, tú estás aquí. Amén. Amén. Bendito Dios. ¿Qué estáis haciendo? Estáis atravesando problemas, estáis atravesando la tormenta, estáis pasando ese viento que está contrario. Amén. Gloria a Bendito Dios. Dios. Con tus familiares lejos, pero tú estás aquí, Amén, amén. aquí. Amén. Gloria a Dios. Y no te quedaste en la comodidad de tu barca que estaba en tu casa. Aleluya. Te atreviste, llegaste aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Rey. Bendito sea tu nombre, Señor. Y puedes ver tu milagro. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pedro salió de la barca cuando estaba en la tormenta. Aleluya. Aleluya. No cuando Jesús calmó la tormenta. Porque ahí es fácil. Sí, pues. Gloria a Dios. Se abrieron todas las iglesias, ya no hay más corona, no hay COVID, no hay nada. Salgamos de la barca. Es fácil. Aleluya. Amén. Bendito Dios. Pero tenemos que estar donde las papas queman. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y hay hermanos Aleluya. que quedaron en su casa por esta tormenta. Así es. Y hay hermanos, hermanos, que no pudieron pasar esta tormenta. Aleluya. Y hay hermanos que no pudieron pasar esta tormenta. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Y hay
Y el mundo Gloria a está Dios. pasando por una tormenta similar. Aleluya. Porque no creyeron en el Señor. Gloria a Amén. Dios. Bendito Dios. Por eso hay harto suicidio, Gloria a Así Dios. es. matanza. Oh, Padre, la gloria. Por eso hay abortos, Así es. Gloria a Dios. homicidios cuando uno Macabro. mata a otro, ¿cierto? Porque me engañaron, te voy a matar. Aleluya. Porque me engañaron, me mato. No pudieron pasar esa Tormenta. tormenta. Bendito Dios. Y muchos hijos de Dios, o que eran hijos de Dios, llegaron a ese punto. Así es, ¿verdad? Sí, es verdad. Santo. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Por de nosotros. Anote una cosa yo aquí. Mira lo que noté. Cuando llega una tormenta a tu vida, si pasaste la primera tormenta, puedes pasar la segunda tormenta. Gloria a Dios. Amén. Otro problema. Bendito Dios. No solamente me miraron feo, no voy en paz. Aleluya. Eso no es tormenta. Amén. Amén, amén. Eso no es una tormenta. Gloria a Dios para siempre. Mi alma te alaba, Jesús. Muchas veces miramos el problema, miramos la tormenta y no queremos seguir. Aleluya. Una pequeña dificultad, una pequeña. Mi alma te alaba, Jehová. Y quedamos estancados. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan del tema del otro día? Esta carrera esta. Final. Gloria a Dios. Pero viene un problema ahí. Mi alma te alaba, Señor. En estos versículos que leímos, hubieron 4 milagros. ¿Los buscamos? Amén. Gloria a Dios. Dios. ¿Los buscamos? Amén. Primer milagro. Bueno, hay más milagros, pero yo quise solamente 4. Gloria a Dios. Jesús camina sobre el mar. Aleluya. ¿Cuál otro? Pedro camina sobre el mar. Tercer milagro, Jesús calmó. Y miren, y el cuarto milagro que hubo dentro de la barca, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente era hijo de Dios. Hicieron un culto de adoración dentro de la barca. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Y nosotros vimos milagro, 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 y no somos capaces de decir mi alma te alaba, mi alma te bendice, gloria a Dios, aleluya, santo, santo, santo. Amén, amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Rey. Oh, santo, santo. ¿Entendieron, cierto? Amén, amén. Gloria a Dios. Muchas veces veíamos milagros, Gloria. pasamos tormentas, y es como que si a nosotros no hubiera pasado nada. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo. Señor, no tenía para comer. Pediste, Dios te dio, Aleluya. y no das gracias ni por el alimento que te llegó. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Son pequeños detalles. Pero delante del Señor son unos detalles enormes. ¿Se imaginan Gloria a Cristo. si los discípulos le hubieran dicho a Pedro, Pedro, ¿lo harías de nuevo? Si yo hubiera tenido un poquito más de fe, yo lo hago. Caminar sobre el agua. Aleluya. Pero no fue así. Oye, yo caminé sobre el agua. Ninguno de ustedes lo hizo. Yo caminé. No lo hizo. No. La palabra no lo dice. No. Tampoco cuando Jesucristo tomó la mano, lo asió
hacia la barca, ninguno... Casi te ahogáis. Ninguno se burló. Así Ninguno es. se burló. Aleluya. Bendito Gracias, Dios. Rey. Gloria a Dios. Y algunas veces nosotros vamos a abrir la botella y dice... Y estamos jajaja. Así es. Que el Señor nos ayude. Amén. Así es. Gloria a Dios. Qué gran enseñanza. Gloria a Dios. Gracias, Rey. Salgamos algunas veces de la barca Amén. Bendito a Dios. buscar esa tormenta. Sí, amén, amén. Tenemos que hacerlo, Rey. Esa tormenta que cuando usted diga te invitamos y te hagan callar. Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Que estáis hablando, predicando, te digan un poquito más hablando. ¿Cómo fue? Con más amor. No, con más amor. Ahí está la tormenta. Aleluya. Ahí está la tormenta. Pero cuando llegue la tormenta y te tienen una piedra. Me hundo, Señor, me hundo. Dame tu mano, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Para el mundo es difícil pasar estas tormentas. Amén, amén. Amén. Por eso, ¿en qué se refugian? ¿Cómo es? Refugian. ¿Por qué se refugian los hombres? En el alcohol, Sí. se refugian en la droga, Así es. Amén, amén. Sí, Señor. en adulterio, Amén. Bendito Dios. se refugian en fornicaciones, Aleluya. Bendito Dios. se refugian en hipocresía, en mentira. Amén. Así está el mundo. Así es. Porque no fueron capaces de pasar esa pequeña tormenta. Aleluya. Que el Señor lo ayude. Amén. Amén. Así que un problema con dificultad, pasa esa tormenta. Gloria a Dios. Pero no saquéis los ojos de Jesucristo. No saques los ojos de Cristo. No los saques. Amén. Señores, que no puedo, yo te ayudo. Amén, amén. Señores, que se me hace difícil, yo te ayudo. Señor, se me cerraron todas las puertas, yo las abro. Y amén. Pero ¿qué te faltó? Te faltó fe. Bendito Dios. Hombre de poca fe. Amén. No quiero salir más. Pónganse en pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios por el Señor. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Gloria a Dios. Cierre sus ojitos. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. ¿Qué tormenta está pasando? Gloria a Dios. ¿Qué tormenta estás atravesando en este momento? Aleluya. Bendito es tu nombre, Señor. ¿Te estás fijando en mirar más la tormenta, las olas, el viento? Gracias. ¿Que quieres hacer las cosas a tu manera? ¿Que si yo puedo? Gloria a Dios. Ora al Señor ahí. No, si yo puedo solo, nadie me tiene que ayudar. ¿Saben quién es mi Dios? Mi Dios es el bolsillo. Ora al Señor ahí. ¿Es difícil pasar la tormenta? Sí, es difícil. Pero con la ayuda de Dios. Amén. Con la ayuda de Dios podemos pasar la tormenta que venga en nuestra vida. Porque Él coloca consuelo. Muchas veces el Señor, no te vayas por ahí, te dice. No te vayas por ahí. Y algunas veces nosotros mismos buscamos esa tormenta. Amén. Bendito Dios.
nosotros mismos. Y nos llenamos de tristeza, de amargura. ¿Por qué? Porque tratamos de confiar en nuestra capacidad. Amén, amén. En nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir muchas veces. Ayúdanos, Señor bendito Dios, a poder atravesar problemas, dificultades, pero mirándolo a usted, Señor eterno. Yo solo no puedo. Yo solo no puedo. Y cuando pueda atravesar esa tormenta, voy a ver ese milagro. Cuando pase esa tormenta, voy a ver ese milagro. Cuando pase esa dificultad, esa tristeza, voy a ver ese milagro. Gracias. ¿Qué problema estás pasando? Gloria a Dios. Te alabamos. ¿Cuál es tu dificultad? Te bendecimos, Rey. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Padre Celestial, por esta bendición. Gracias por su palabra. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque usted me habló a mí. Y me estaba hablando desde el lunes, desde el martes, hoy día. De que muchas veces lo afligimos porque pasamos pequeñas tormentas. Aleluya. Se levanta un pequeño viento y para nosotros se lo hace imposible, imposible, imposible todo. Y se aflige nuestro corazón, se aflige nuestras vidas. Y muchas veces afligimos a los demás. Amén. Muchas veces, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder pasar tormentas, problemas, pero mirándolo a usted, Padre Celestial. Porque usted es nuestro ayudador. Señor, amén. Porque usted, Padre Celestial, nos guía en el camino. Gracias, Padre bendito, por todo. Bendiga esta palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que el día de mañana, si pasamos una tormenta, aunque sea grande o pequeña, nos acordemos de este pequeño consejo. Amén. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Quizás muchas veces decimos que es difícil vivir sin un padre, que es difícil vivir sin una mujer al lado o el hombre al lado, que es difícil vivir sin nuestros padres, pero es más difícil vivir sin ustedes. Amén. Amén, Señor. Es más difícil Sí, amén. sobrevivir sin ustedes, Dios Amén, mío. poderoso Dios. Por eso ayúdenos, Dios mío, a poder confiar, tener fe, creer más en usted, Dios mío. Bendiga esta palabra en el nombre poderoso del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. בתפילה קטנה, חותכת הדממה. שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יחד. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט.
בכוח, כשהלב בוכה, הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום, אל הלא נודע, הוא לא רוצה ללכת, לאלוקיו קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זורקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, עסק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר, הכאב גדל ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זורקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר, הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח, עשה שיגמר, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח.